ciudad y compartir con ustedes un poco mi quehacer como perito, como psiquiatra forense. Y esta charla, como decía el doctor Perea, tal vez no es un tema muy taquillero ni muy conocido, pero tiene unos objetivos fundamentales y es poder visibilizar la psiquiatría por fuera de los consultorios, por fuera de las EPS, por fuera de la práctica privada y visualizar cómo los psiquiatras podemos tener un impacto muy importante dentro de otras áreas de la vida cotidiana y que más importante que en los procesos de administración de justicia en nuestro país. Pues con esto fundamentalmente lo que busco, como les digo, es poder como ampliar un poco la visión que tenemos nosotros mismos como profesionales de la medicina, en donde muchas veces nos circunscribimos solamente al tema de la consulta externa, a las urgencias y a la atención del paciente, y yo pienso que tenemos muchos otros campos de acción que pueden hacer muy positiva nuestra práctica como diferentes especialistas en muchas áreas. Entonces, con esto pues les cuento un poquito por qué decidimos traer esta charla. Yo les voy a compartir unas imágenes de Doris Salcedo, que es una escultora colombiana, es bogotana, es una mujer que ha tenido un renombre internacional importante, al igual que nacional, y es una mujer que responde mucho a la problemática de violencia sociopolítica del país. Esto no es con fines de ser negativistas ni mucho menos, sino puede contextualizar un poco qué es lo que está pasando dentro de nuestro tejido social, ¿sí? Esta escultura se llama Las sillas vacías del Palacio de Justicia, del 2002, que representan esas sillas vacías que quedaron producto del genocidio del Palacio de Justicia, que tienen unos dolientes, que tienen unas personas que nunca se van a olvidar, y que nosotros tenemos que entender que todos estos fenómenos de violencia a nosotros también como médicos nos competen desde diferentes áreas o desde diferentes prácticas. Más nosotros, pues los psiquiatras, digamos que estamos tan relacionados directamente con todos estos fenómenos de violencia y las repercusiones psicológicas y psiquiátricas que esto genera en la sociedad. Las normativas simplemente les voy a mencionar como alguna información desde el punto de vista legal. Digamos que nuestra profesión no es el derecho, pero tenemos que adecuarnos a un marco jurídico definitivamente. Y existen unas leyes, entre las cuales está la Ley 938 de diciembre 30 de 2004, donde se determina que los peritos que trabajamos en el Instituto Nacional de Medicina Legal, y todas, digámoslo así, sus sedes a nivel nacional, estamos adscritos a la Fiscalía General de la Nación. Y esto tiene una importancia vital, porque nuestros conceptos determinan de manera importantísima cuáles van a ser las decisiones de los jueces ante la determinación de imponer una pena o incluso ante la decisión de no imponer una pena. Entonces, por eso es importante que sepamos que esto está normativizado. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pues pertenece a la rama judicial, obviamente, pero tiene una independencia en una cantidad de aspectos, desde la personería jurídica, el patrimonio propio y la autonomía administrativa. La idea que nosotros tenemos o el objetivo que nosotros tenemos como peritos es poder prestar un auxilio a través de un soporte científico, a través de la construcción de unos conceptos periciales dentro de los procesos de administración de justicia a nivel nacional, en lo concerniente obviamente no solo la parte psiquiátrica, sino la parte clínica en términos, por ejemplo, de lesiones personales. Los médicos, por ejemplo, generales que se dedican a la parte forense también tienen una intervención importantísima, y trabajamos de manera multidisciplinaria o mancomunada para poder construir un concepto que le sirva a la autoridad y que pueda aclarar en términos de lo médico, lo psiquiátrico, lo clínico, qué decisión debe tomar en referencia a las personas que nosotros evaluamos. Les voy a compartir un poco el término perito. Proviene del latín peritus y significa sabio. Obviamente no somos sabios, pero pues digamos que es un sabio, es una persona con una sapiencia importante en un arte o en una ciencia, y digamos que la persona que posee unos conocimientos teóricos estructurados e importantes en términos de esta ciencia o de este saber, informa un juramento al juzgador sobre puntos litigiosos importantes. Digamos que nuestros conceptos parten mucho de lo que nosotros como individuos somos y de la historia que cada uno trae, pero debemos tratar de ser lo más objetivos posibles al momento de emitir el concepto, al momento de construir la pericia, para que todos estos elementos personales no vayan a interferir en la construcción de dicho concepto, porque entonces si metemos todo lo personal ahí,
y no diferenciamos muchas otras cosas objetivas, que es importante, podemos, digamos así, viciar un poco el concepto que construyamos, ¿no? En el caso propio de la psiquiatría, pues actuamos en calidad de expertos y conocedores de esta materia, y fundamentalmente lo que nosotros queremos evaluar es el estado mental de un sujeto en un conflicto con la ley. Esto obviamente tiene muchas aristas que les voy a ir explicando a lo largo de la charla, pero fundamentalmente tiene como ese objetivo. Esta es otra imagen un poco triste, si se puede llamar así, que se denomina Trabiliarios, de Doris Salcedo en el 96. Es una propuesta donde hay unos zapatos, parecen unos simples zapatos, pero fueron zapatos de algunas personas que ya no están. Y esos zapatos son las reliquias que quedan de los recuerdos de unos dolientes que tienen presentes a esos parientes o a esas víctimas en su cabeza, ¿sí? Nosotros no podemos olvidar que al construir conceptos psiquiátricos forenses vamos a determinar de manera importante un apoyo a la justicia en términos de la construcción de un concepto pericial. Entonces tiene muchísima responsabilidad porque es lo que el juez va a tomar en cuenta al momento de tomar una decisión que probablemente o de manera importante va a afectar a toda una familia si se impone una pena importante para ese individuo. Obviamente para poder enmarcarse en unas normativas es importante que la práctica tenga una sistematización de alguna manera, que haya una conceptualización que todos los peritos podamos compartir. Tiene que tener un sustento jurídico para poder lograr una evaluación adecuada, generar una discusión y unas conclusiones para que la autoridad los tome en cuenta al momento de la decisión que va a tomar. Esto se hace a partir de la construcción de unas mesas de trabajo, ¿sí? Para poder conceptualizar unas guías para que nosotros tengamos una orientación respecto a las diferentes pericias que nos solicita la autoridad. Esto se hizo entre el año 2007 y 2015, ustedes pueden ver que fueron varios años tratando de construir guías y hay guías que todavía no han podido, digamos, llegar a consolidarse porque hay muchos aspectos que tienen que estar en común acuerdo para poder, digamos, construirse como guías para la orientación de los psiquiatras. Dentro de esto, pues se construye una subdirección científica, dentro de los servicios forenses, se hace una evaluación de los pares internos, es decir, se hacen esas mesas de trabajo, esas mesas redondas para poder construir esas guías y luego esas guías son evaluadas por pares externos para finalmente lograr la construcción de la guía, por ejemplo, para la realización de una pericia en términos de un menor de edad víctima de delito sexual, ¿sí? Más adelante les voy a explicar las guías más importantes con las que nosotros como psiquiatras y psicólogos trabajamos. Se me olvidaba comentar eso desde el principio. La pericia psiquiátrica viene también asociada con el trabajo mancomunado con los psicólogos, o sea, trabajamos en equipo y ellos como nosotros podemos trabajar en las pericias pues, que la autoridad nos solicite, o sea, trabajamos en equipo, por decirlo de alguna manera. Les voy a nombrar como las pericias, pero obviamente no, pues por cuestiones de tiempo y de manera práctica, pues no vamos a explicarlas todas, pero para que ustedes conozcan nosotros en qué trabajamos o qué es lo que la autoridad nos solicita que le realizamos conceptos en términos de la evaluación de un examinado de un individuo. Tenemos una base que es el protocolo de la evaluación básica en psiquiatría y psicología forense que nos determina como el camino a seguir en términos de lo que tenemos que evaluar en cada examinado. Evaluamos también personas con adicción a sustancias, farmacodependencia, estado de salud en el privado de la libertad, por un estado grave por enfermedad muy grave incompatible con la vida, es decir, un individuo que ya está recluido en una cárcel, pero que por una patología psiquiátrica probablemente tiene que terminar su tiempo de reclusión en una institución psiquiátrica. Qué importante que nosotros podamos emitir un concepto de la manera más acorde posible a la realidad, porque qué tal que nosotros con nuestro concepto desviemos un poco lo que la autoridad no conoce en términos de lo psiquiátrico y esta persona muera, digamos, debido a un suicidio, por ejemplo, en reclusión, y no se dé el concepto adecuado para que pueda irse a internar a una institución psiquiátrica. Entonces es como para explicarles un poco esa pericia, pero pues también más adelante se las voy a mencionar. Capacidad de comprensión y autodeterminación, que son las interdicciones cuando una persona, por ejemplo, tiene una demencia y ya no puede administrar sus bienes. Vemos muchos intereses por debajo de cuerda, personas que quieren ser determinadas como interdictos al papá que nunca voltearon a mirar, pero que al final del camino tenía una pensioncita o una tierrita por allá en alguna parte. Entonces el psiquiatra tiene que hacerle la pericia y nosotros
tenemos que determinar que es interdicto, pero tenemos que recomendarle a la autoridad que vemos otro tipo de aspectos sociales y psicosociales importantes que pueden estar determinando cuál es la intención del proceso de interdicción. O sea, no solo aplicamos el concepto desde lo psiquiátrico, sino que también le damos recomendaciones a la autoridad para que de pronto tenga una apertura en términos de lo que él no puede ver por los intereses secundarios, y lo vemos desafortunadamente con mucha frecuencia. Mantenimiento o cambio de medidas de seguridad en inimputables. Es que ya les estoy explicando como todas las pericias, pero pues es como para decirles un poco de qué se trata. Los inimputables son las personas que al momento de cometer el ilícito no tienen la capacidad de comprender o de autodeterminarse en términos de la ejecución de ese acto ilícito. Tenemos muchos casos relevantes, el monstruo de Monserrate, digamos que es como de los casos más recientes de connotación nacional, en donde todos los ojos están puestos en medicina legal y en nuestro quehacer, porque ¿será que le van a dar una inimputabilidad a ese asesino? Pero es que nosotros no podemos entrar en esos folclorismos de simplemente decir que es un asesino. Tenemos que evaluar la historia personal, la historia familiar, los antecedentes personales desde el punto de vista médico, la personalidad premórbida, el funcionamiento global del individuo, para poder hacer un concepto lo más ajustado posible a la realidad, ¿sí? Vemos desafortunadamente muchos niños y niñas víctimas de delitos sexuales, ¿sí? Y les voy a explicar más adelante qué es lo que nosotros evaluamos en estos niños desde la psiquiatría y desde la psicología. Las autopsias psicológicas, personas que ya han fallecido, debemos tratar de determinar cuál fue la causa de muerte y cuál fue la motivación psicológica para que ese deceso se hubiese dado. Violencia intrafamiliar. Estamos viendo muchísima violencia intrafamiliar. Pienso que ese es un reflejo de la descomposición del tejido social que tenemos en muchos aspectos, desafortunadamente, en donde los niños se vuelven el florero de Llorente en términos de las dificultades que tenemos los adultos para manejar nuestros conflictos. Entonces nosotros tenemos que entrar a evaluar una cantidad de aspectos de violencia intrafamiliar, incluso para determinar los roles de paternidad tanto de madre y de padre. Entonces fíjense qué importante uno poder decirle a la autoridad que esta persona puede ejercer su rol de madre o no lo puede ejercer. Son cuestionamientos muy profundos que nos tenemos que hacer, porque digamos que todos los hijos tenemos derecho a unos padres, pero hasta qué punto si nosotros le damos la custodia o el concepto, no es que se la demos, ¿no? Porque me estoy poniendo en un papel de juez, pero si nosotros consideramos que ese individuo con unas características de personalidad puede ejercer un rol materno y nos equivocamos, en manos de quién va a quedar ese menor, ¿no? Eso es como para comentarles un poquito la responsabilidad en términos de estas determinaciones o de estos conceptos. Los adultos víctimas también de delitos sexuales, con todos los intereses que determina que un adulto de pronto exponga a la luz pública que fue víctima de un delito sexual, cuando hay intereses muchas veces de por medio, y lo hemos visto en casos de connotación nacional, escándalos, ahora lo hablamos con Zoila, noticias en donde uno realmente tiene que ser muy claro en la conceptualización psiquiátrica para poder determinar si ese adulto estaba en incapacidad de resistir, por ejemplo, por una inmadurez psicológica, o si realmente no está en incapacidad de resistir y pues terminó siendo víctima de un delito sexual. Estamos trabajando mucho en el tema de violencia sociopolítica, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo. Se viene todo el fenómeno del posconflicto, donde ya estamos comenzando a ver personas que, digamos, directamente estuvieron en uno u otro de los frentes, por decirlo de alguna manera, pues digamos, del conflicto armado que hemos vivido. Entonces estamos trabajando mucho sobre eso. También estamos tratando de construir manuales de prácticas en evaluación psicosocial colectiva, en términos de grupos que han sido, digamos así, exterminados literalmente, y esto ha generado una cantidad de víctimas, familias, hijos sin padres, etc. Entonces estamos construyendo, digámoslo así, esta perspectiva colectiva del manejo psicosocial, y manejamos algo que se llama Protocolo de Estambul, que se aplica para casos de tortura, tratos crueles e inhumanos. O sea que también estamos, como se dice coloquialmente, metiéndole el diente a las víctimas de la tortura, del genocidio y de los tratos crueles e inhumanos desde la perspectiva psicológica y psiquiátrica. Este es el protocolo de evaluación básica, ¿sí? Tanto en psiquiatría como en psicología. Entonces se los voy a leer como muy literal, porque esa es como la base. Es como obtener información acerca del estado mental y las circunstancias del antes, del durante y del después de los hechos que se encuentran bajo investigación.
para poder clarificar el comportamiento del sujeto con el objetivo de orientar a las autoridades que están investigando el caso. Tenemos que observar la actitud, el afecto, el lenguaje verbal, el no verbal del examinado en relación con los hechos investigados. O sea, estamos haciendo un examen psiquiátrico formal y completo de principio a fin. Debemos explorar cómo es el funcionamiento global del examinado en términos de sus esferas sociales, afectivas, familiares, lúdicas, etc. Y si se ha alterado dicho funcionamiento como consecuencia de los hechos investigados. Y necesitamos identificar cuáles son las necesidades de salud o protección del examinado y orientar sobre cómo puede acceder a los servicios de atención en salud, protección y justicia. Porque yo le puedo decir a la autoridad, sí, este individuo fue víctima de un delito sexual por X o Y razón, pero ¿y este individuo qué necesita? Ya, es una víctima más dentro de las estadísticas de violencia o de delitos sexuales. No, este individuo necesita una psicoterapia por psicología de orientación tal y tal. O este individuo sugiero que vaya a su EPS, atenciones por psiquiatría, para un tratamiento antidepresivo, ¿sí? No nos podemos quedar solo con la construcción del concepto desde el dictamen pericial, sino que también es nuestra responsabilidad y nuestro deber ético poder recomendarle a las autoridades qué es lo que nosotros consideramos puede beneficiar no solo al examinado o al paciente, sino a todo su grupo familiar. Les hablaba un poco inicialmente pues de la guía sobre capacidad de comprensión y autodeterminación. Entonces nosotros vamos a valorar en un imputado o en un sindicado sus rasgos de personalidad y la motivación frente al acto que se le imputa, la conducta desplegada y las funciones mentales. Volvemos a lo mismo, antes, durante y después de los hechos investigados. O sea, no nos quedamos solo con la realización del ilícito motivado por la ira y el intenso dolor, sino qué hay detrás de ese individuo, qué lo habrá motivado, cuáles eran sus necesidades, ¿sí? Desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista de su personalidad premórbida, que determinó seguramente que el individuo hubiera reaccionado de dicha manera. Y tenemos que ser muy claros en esto cuando se lo manifestamos a la autoridad. Tenemos que establecer si tenía o no conservada la capacidad de comprensión de la ilicitud de su conducta y si era capaz de autodeterminarse, ya sea por inmadurez psicológica, por trastorno mental, por discapacidad psíquica, por una cosmovisión diferente desde el punto de vista pues, cultural, por ejemplo un indígena, por poner un ejemplo, que tenga una concepción cultural que, por ejemplo, haya justificado la realización de determinado acto que para la cultura occidental es totalmente punible. Entonces, eso puede determinar que no hubiese tenido una capacidad de autodeterminación. Les vuelvo al ejemplo del monstruo de Monserrate, ¿sí? Que es como el caso de connotación nacional más reciente que tuvimos en el instituto hace aproximadamente un mes, y cómo digamos en el argot popular la gente fue el monstruo de Monserrate de medicina legal, ese tiene que ser un asesino, ese tiene que ser malo, ese le tiene que... no, pero la gente no sabe el trabajo que hay que hacer por detrás para entender qué fue lo que sucedió para que ese individuo cometiera tales delitos. Obviamente pues no viene al caso decirle si lo consideramos imputable o inimputable, eso tarde o temprano saldrá a la luz. Pero es como toda la construcción que se tiene que hacer del antes, del durante y del después del individuo para poder determinar su condición de inimputable o imputable. Esta lámina me parece bien interesante, es Chibolet, de Doris Salcedo en el 2007. Eso es una grieta, definitivamente, esa es la grieta que existe en nuestro tejido social en términos de todo lo que vemos de las clases sociales, de las divisiones y cómo... ¿Señor? Generacional. Generacional de todo tipo, cada cual digamos lo puede interpretar a su manera, y cómo eso nos pasa, digamos que lo traje también un poco eso, cómo nos pasa un poco a los médicos, ¿no? Unos vamos para un lado, otros vamos para el otro, pero al final del camino lo que buscamos cada uno desde su área es poder construir un concepto, ya sea clínico, ya sea psiquiátrico, ya sea forense, y que favorezca de la mejor manera al individuo que estamos evaluando. Pero esa grieta definitivamente es real y tenemos que tratar de rellenarla de alguna manera con el paso del tiempo. Esta pericia es interesante, esta pericia a mí me gusta mucho porque, como les comentaba previamente, es evaluar el estado mental del privado de la libertad. Entonces uno dice, no, pero es que las personas que ya están judicializadas, que ya tienen una pena, ellos se están haciendo seguramente para que los saquen de la cárcel y están fingiendo que tienen una patología mental. Muy triste la situación,
las cárceles de nuestro país están llenas de enfermos mentales que no deberían estar ahí. Hace unas 2 semanas estuvimos en unos foros del Comité Internacional de la Cruz Roja, donde prácticamente se habla de violación de los derechos humanos. Entonces, definitivamente, que llegue a nuestros consultorios un individuo que ya está judicializado o que ya tiene una pena impuesta y que nosotros tengamos que determinar que en realidad antes de la realización del hecho ilícito, el hombre ya estaba enfermo y decirle, pues mire, lleva 10 años, pues que resulta que él siempre fue un esquizofrénico o él siempre fue un paciente maníaco que hizo una ruptura psicótica. Es un tema con el que nos tenemos que comprometer y les insisto sobre este tema porque me parece preocupante y me parece, como les digo, que esa grieta hace que nosotros pensemos que eso es solo por otro lado y que no nos compete. Las cárceles de nuestro país están llenas, desafortunadamente, de enfermos mentales, con una cantidad de decesos, con una cantidad de suicidios, con una cantidad de reagudización de patología psiquiátrica y con una importante, digámoslo así, comorbilidad con la farmacodependencia. Entonces, el tema es de ponerle cuidado. La interdicción judicial es una pericia que hacemos con mucha frecuencia, realmente la hacemos en adultos mayores, pues porque el señor ya con una demencia, vuelvo y les digo, pues tuvo una pensión y entonces el señor que nunca habíamos vuelto a mirar hace 20 años se volvió supremamente importante. Muchas veces llegan estos individuos casi en condición de pérdida total del autocuidado, ¿sí? Sin red de apoyo, ¿sí? Digamos que los psiquiatras le damos muchísima importancia a la red de apoyo porque se constituye en un pilar fundamental en términos de la posibilidad que tiene un paciente de recuperarse o inclusive de no recuperarse o de reagudizarse. Entonces muchas veces vemos como estos individuos, muchos definitivamente son interdictos, es decir, no están en capacidad de administrar sus bienes, ya no tienen comunicación, tienen demencias severas tipo Alzheimer, etc. Pero otros desafortunadamente no es el caso y tenemos que también, como les decía, darle recomendaciones a la autoridad en términos de lo que nosotros consideramos que puede ser una ganancia secundaria, ¿no? Eso también lo podemos recomendar. El daño psíquico es una pericia en donde hay un hecho punible, en donde debido a ese hecho punible se presenta un cuadro de sintomatología mental que se puede denominar daño psíquico, con el fin de orientar a la autoridad en la búsqueda del restablecimiento del estado previo de la persona. Esto es tan sencillo como esto, como algo que nos puede pasar a todos. Vamos como peatones, nos atropella una moto y derivada de ese accidente en el cual nos vemos envueltos, tenemos una fractura de fémur. Les estoy dando ejemplos de la vida real de esa fractura de fémur. Entonces vienen otras complicaciones, viene una osteomielitis, viene la pérdida del trabajo, las complicaciones, digamos, sexuales derivadas de las dificultades en la relación de pareja por esa fractura, y ahí comienzan a aparecer una cantidad de síntomas psiquiátricos y psicológicos severos, donde los individuos llegan a presentar trastornos depresivos mayores. Y uno dice, pero bueno, pero es que si a uno lo atropella una moto y se le fractura el fémur y le ponen 2 tutores externos, pues uno se recupera. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación de un individuo y qué capacidad de afrontamiento y qué mecanismos tiene ese individuo para asumir esa situación si era la cabeza de familia que determinaba el sustento de ese grupo familiar? Entonces sí vemos perturbaciones psicológicas y daños psíquicos derivados de aparentemente situaciones que son de la vida cotidiana, pero que no todos los individuos tienen, digamos, la capacidad real en términos de lo económico, por ejemplo, en términos de la red de apoyo, o psicológico para poder afrontar. Entonces vemos bastantes daños psíquicos y perturbaciones psicológicas derivadas de lesiones personales, incluso de atracos, por ejemplo, ¿sí? En donde usted lo pueden atracar, le pueden lesionar la cara, le pueden lesionar una extremidad, como les decía ahorita, y todo esto nuestro compañero Daniel también nos va a explicar en 8 días un poco más respecto al tema. Vemos mucha adicción a sustancias, ¿sí? La idea es hacer un diagnóstico psiquiátrico psicológico positivo o negativo o indeterminado sobre la adicción a sustancias, ¿cierto? Porque es que si yo soy un farmacodependiente y trabajo en el área de estupefacientes y he sido un farmacodependiente desde hace 20 años
y como trabajo en esa área, yo sé que hay unos cargamentos en tal parte y pues yo no me puedo tolerar y aguantar eso y pues tengo que ayudarme un poquito con una dosis personal, ¿sí? Y vuelvo y les digo, estos son casos de la vida real. Doctora, usted me entiende, pues es que si uno es un fármaco dependiente y le ponen ahí la papaya en la mano, ¿yo cómo digo que no? ¿Será que ese individuo es fármaco dependiente en realidad? ¿Será que está teniendo un abuso de poder? Yo tengo que explorar todos los fenómenos de dependencia, todos los cambios en el patrón comportamental que ese individuo ha tenido para poder determinar si es o no un fármaco dependiente y si eso influyó en la toma de decisión al momento, digamos así, de cometer el ilícito. Y volvemos a lo mismo, la cantidad de farmacodependientes en posiciones de poder, en posiciones de autoridad, en posiciones de alta jerarquía, si no lo vemos todos los días en la televisión con todos estos escándalos, es importantísimo, y cómo una pericia psiquiátrica o psicológica puede determinar que un individuo pague o no pague de manera justa una condena. La violencia intrafamiliar, es complicadísimo esta pericia, es una guía que no hemos podido construir porque desde diferentes áreas, tanto los psicólogos como los psiquiatras tienen diferentes enfoques. La violencia intrafamiliar no se queda solo en términos de la violencia intrafamiliar como hechos de autoagresividad o heteroagresividad, sino que lleva consigo otra cantidad de aspectos en términos de lo económico, en términos de cómo se da la afectación de los menores, entonces es complicado. Y la idea es poder ver las consecuencias en el psiquismo, digamos derivadas de uno o varios miembros de la familia, derivadas de los hechos de violencia intrafamiliar. Entonces muchas veces la autoridad nos solicita que evaluemos a los 2 papás y a los 4 hijos. Pero entonces esos niños vienen viciados, porque es que la mamá le dijo, acuérdese que lo que hay que decir es esto, pero entonces el papá se contradice y todos están buscando, digámoslo así, de alguna manera, protegerse a sí mismos, cuando los verdaderamente, digamos, puede sonar un poco duro, pero los verdaderamente dañados psicológicamente son estos menores de edad que están en un proceso de desarrollo de su psiquismo y en un desarrollo físico y en una condición de vulnerabilidad importantísima, donde sus figuras de autoridad, sus figuras de afecto, de apego, sus estructuras mentales no pueden ni siquiera con ellos mismos y ponen a los hijos en esa situación. Entonces son pericias complicadas en donde realmente vemos que se afecta toda la dinámica familiar y de ahí pueden surgir delitos sexuales y de ahí pueden surgir otro tipo de situaciones un poco más complicadas y delicadas. Las autopsias psicológicas para diferenciar la manera de muerte, esto sí les cuento que no me ha tocado la primera, espero que no me toque, pero en algún momento me tocará, porque debemos contribuir al esclarecimiento de muertes dudosas mediante la aplicación de una autopsia psicológica como técnica complementaria para la diferenciación de las 3 maneras de muerte violenta, que puede ser un suicidio, un homicidio y un accidente con fines de investigación, pero es que aquí ya no tenemos personas. Acá nos basamos en un expediente que tenemos que estudiar de manera profunda desde el punto de vista teórico, tenemos que apoyarnos en los familiares. Entonces son pericias complicadas y como todo, digamos, en nuestra sociedad, no solo a nivel nacional, sino a nivel global, muchas veces tiene ganancias secundarias que buscan determinar que es mejor que no se sepa que se habrá suicidado, sino que es mejor o nos conviene determinar o que el psiquiatra considere que fue que lo mataron, por una u otra razón. Entonces son pericias un poco complicadas, pero no son pericias que veamos con mucha frecuencia, por lo menos en Bogotá. Pericias psiquiátricas o psicológicas en adolescentes y niños víctimas de delitos sexuales, una estadística alarmante, una estadística aterradora, triste, en donde los niños son presuntas víctimas de delitos sexuales y nosotros tenemos que determinar cuál es su estado o su condición de salud antes, durante y después de los hechos. Y tenemos que plantearle a la autoridad lo que quiere que nosotros le digamos es díganos si realmente el niñito está diciendo la verdad. Eso es como un poco lo que ellos nos quisieran decir en términos un poco más, que obviamente no nos lo dice, pero por favor confírmeme a ver si yo le puedo dar la sentencia a este individuo. Y no todo el tiempo es igual, no todo el tiempo funciona igual, tenemos que evaluar la coherencia interna del relato, ver si tiene un respaldo afectivo.
ver la coherencia externa, si hay un hilo, digamos, conductual en términos del relato que el niño plantea. Entonces son casos incluso desde lo personal, nosotros como individuos, como psiquiatras, dolorosos para nosotros. Por eso los peritos, yo les decía a mi papá, necesitamos mucha terapia personal y mucha terapia grupal, porque digamos que esa descarga en términos de esos testimonios y poder determinar si ese testimonio es coherente o no, tiene una significancia importante y sabemos que va a tener una injerencia seguramente sobre ese agresor que está esperando ese concepto para que el juez determine o no una condena con él. Lo que les decía inicialmente, estamos trabajando sobre criterios orientadores para la evaluación individual y colectiva por violencia sociopolítica. Se nos viene un mar importante, nuevo, de gran aprendizaje, porque vamos a ver individuos que han pasado por situaciones que seguramente ninguno, afortunadamente, de los que estamos aquí en este recinto hemos pasado. Entonces nos vamos a enfrentar a cosas seguramente distintas que vamos a tener que robustecernos desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico para poder entender cómo funcionan los fenómenos psicológicos o cuáles son las consecuencias de esos fenómenos psicológicos en términos de las víctimas de la violencia sociopolítica. Recomendarle también a la autoridad a través de la construcción de manuales de buenas prácticas en los temas de evaluación psicosocial. Los médicos a veces pensamos que a nosotros lo psicosocial no nos compete, ¿no? Que eso no es como que de nosotros. Pero, ¿y si la gente no tiene que comer, será que eso no impacta sobre su salud física y sobre su salud mental? Yo pienso que sobre eso no tenemos ninguna duda. No significa que nosotros nos podemos poner al lado de cada persona en esa situación, pero pienso que es una cosa que no podemos considerar que es externa a nosotros y que no nos compete, porque es una cosa que directamente está relacionada con nuestro quehacer diario. Estamos, como les digo, abordando desde el punto de vista forense casos donde se investiga o se sospeche de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. También estamos, digamos, en ese proceso de aprendizaje con todo el tema pues, del conflicto armado, y pienso que con esto pues termino dándoles a ustedes las gracias por la oportunidad de escuchar un tema que no es tan taquillero, como les decía al principio, pero que no es menos significativo y que es importante y tiene un impacto muy muy positivo sobre la salud mental de nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias por su atención. Esto es mejor, vamos a eso. No sé si hay alguna pregunta o de pronto algún comentario para compartir.